Congreso de la Unión. El artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el poder legislativo se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, y en la actualidad no ha sufrido modificaciones. En la Constitución de 1917, los diputados eran electos cada 2 años. A partir de 1933 se aumentó el periodo a 3 años y en la última reforma de 1977 se previó la elección de suplentes. Inicialmente el parámetro que determinaba el número de diputados fue la población, eligiéndose un diputado por cada 60,000 habitantes, 1917, y fue aumentando a 100,000 en 1928, a 150,000 en 1942 y a 170,000 en 1951. A 200,000 en 1960, 250,000 en 1972. Esta última cifra se reitera en 1974, teniendo en cuenta el Censo General del Distrito Federal o Ciudad de México y el de cada estado. En 1977 la Cámara de Diputados se integraba por 300 diputados, electos según el principio de mayoría relativa y hasta 100 por el de representación proporcional. En 1986 se aumenta a 200 los diputados electos, según el principio de representación proporcional. La Cámara de Senadores originalmente se conformaba de 2 senadores por cada estado y 2 por el Distrito Federal o Ciudad de México. En su encargo permanecían 4 años y se revocaban por mitad cada 2 años. En 1933 se aumenta el periodo a 6 años en su totalidad. En 1986 se estableció la renovación por mitad de cada 3 años. En 1993 también se aumentó el número de senadores a 4 por cada estado y a 4 por el Distrito Federal o Ciudad de México, de los cuales 3 eran electos por el principio de votación mayoritaria relativa y 1 asignado a la primera minoría. La renovación se estableció nuevamente a cada 6 años. Finalmente, en el año de 1996 se señaló la integración de la Cámara por 128 senadores, de los cuales en cada estado y en el Distrito Federal o Ciudad de México, 2 son electos por el principio de votación mayoría relativa, 1 asignado a la primera minoría y los 32 restantes son electos según el principio de representación proporcional. Las facultades del Congreso de la Unión. Estas facultades son las que se ejercitan separada y sucesivamente por cada una de las cámaras. Esto quiere decir que el ejercicio de la facultad se agota en cada caso concreto, hasta que el asunto pasa por conocimiento de una cámara primero y el de la otra después. Las facultades del Congreso de la Unión están reunidas en su mayor parte en la enumeración que de ellas hace el artículo 73, pero en varios otros preceptos constitucionales hay dispersas otras facultades de esta primera clase. El artículo 70 constitucional reitera lo anterior al señalar que toda resolución del Congreso tendrá carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas cámaras y por el secretario de cada una de ellas y se promulgarán de esta forma. A modo de resumen y definición, el Congreso General es el organismo bicameral depositario del Poder Legislativo Federal. Su principal tarea consiste en legislar para crear normas jurídicas abstractas, generales e impersonales, así como realizar las modificaciones que se requieran en el sistema normativo vigente. La competencia constitucional del Congreso abarca otras facultades que se desarrollan en actos no legislativos. Desempeñan funciones políticas, electorales, jurisdiccionales, económicas, presupuestarias, administrativas y otras formas de control al gobierno. A esto se le denomina comúnmente Congreso de la Unión. Estructura legislativa. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en 2 cámaras. Se integra por 500 diputados y 128 senadores. Está facultado para expedir nuevas leyes, reformar, derogar o diccionarios en el marco jurídico nacional, admitir nuevos estados a la Unión Federal, también para cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación, para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo, para conceder licencia al presidente de la República, para constituirse en colegio electoral y designar al ciudadano que deba sustituir al presidente en caso de ausencia definitiva, para establecer contribuciones, para establecer casos de moneda, entre otros. Cámara de Diputados.
Esta se integra por 500 diputados, 300 electos por el principio de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Su estructura: el Pleno de la Cámara de Diputados. Hay órganos de gobierno. Los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados son instancias de dirección que tienen a su cargo funciones de control, regulación, organización, supervisión y conducción orientadas al óptimo desempeño del trabajo de los legisladores y de sus áreas de apoyo. La Cámara de Diputados tiene 4: la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Parlamentarios y la Mesa de Decanos. Junta de Coordinación Política. Es el órgano colegiado de la Cámara en el que se impulsan entendimientos y acuerdos para el desahogo de los asuntos legislativos. Se integra con los coordinadores de cada grupo parlamentario. La presidencia será ejercida en forma alternada y para cada año legislativo por los coordinadores de los 3 grupos parlamentarios, que cuenten con el mayor número de diputados. Mesa Directiva. Es electa por el Pleno y se integra por un presidente, 3 vicepresidentes y un secretario propuesto por cada grupo parlamentario. La mesa directiva conduce las sesiones de la Cámara y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno. La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajadores Parlamentarios. Esta se integra con el presidente de la Cámara de Diputados y los miembros de la Junta de Coordinación Política. Establece el programa legislativo de los periodos de sesiones, el calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día en cada sesión, así como las formas que seguirán los debates, discusiones y deliberaciones. La Mesa de Decanos se crea exclusivamente para la conducción de la sesión constitutiva de la Cámara de Diputados. Se integra por un presidente, 3 vicepresidentes y 3 secretarios. Es el órgano legislativo que se integra exclusivamente al inicio de una nueva legislatura con los legisladores electos que hayan desempeñado el cargo por más tiempo, es decir, que hayan participado como diputados federales o senadores durante más años. Las tareas sustantivas que tienen son: primero, declarar la existencia de quórum para iniciar la sesión constitutiva de una legislatura. Segundo, rendir la protesta constitucional del presidente de la Mesa de Decanos. Tercero, tomar la protesta constitucional de los diputados y senadores electos presentes. Cuarto, conducir los trabajos de elección de la mesa directiva. Quinto, declarar la legal constitución de cada una de las cámaras. Sexto, emitir la convocatoria para la sesión del Congreso General. Y séptimo, designar las comisiones de cortesía para el ceremonial de la sesión del Congreso General. También está el punto de las comisiones. Las comisiones son órganos constitutivos por el Pleno, donde se analizan y dictaminan las iniciativas que les sean turnadas, entre otros asuntos. La Cámara de Diputados tiene comisiones ordinarias y especiales. 51 comisiones ordinarias. En ellas se analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les son turnadas, así como los asuntos de ramo o área de su competencia. Las comisiones especiales se crean cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. Su acuerdo de creación establece el objeto, el número de los integrantes que las conforman y el plazo para facturar las tareas que les hayan encomendado. Las comisiones de investigación se constituyen con carácter transitorio para investigar el funcionamiento de los órganos del Estado cuando así se requiera. Facultades exclusivas: expedir el bando solemne, coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, ratificar el nombramiento del secretario de Hacienda y Crédito Público, aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, aprobar la cuenta pública del año anterior, declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieran incurrido en delito, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, designar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía que ejerzan recursos del Poder Ejecutivo Federal.